Bueno chicos, en esta semana nos corresponde trabajar con límites. Específicamente vamos a ver forma numérica y forma gráfica. Les dejo una pequeña frase, espero que les sea de utilidad y de inspiración para poder continuar. Listo. Vamos a empezar analizando qué es un límite, las formas que existen de analizar un límite y cada una de ellas con su debido ejercicio. Por esta semana solamente será forma numérica y forma gráfica. Si pasamos en esta ocasión a la definición del límite, vamos a realizarlo solamente de manera informal. Como ustedes ven, en la parte de al lado tienen una gráfica donde encuentran una función y encuentran dos letras, una en el eje X y otra en el eje Y. En la siguiente diapositiva les voy a explicar mejor qué es un límite, pero por ahora lo vamos a conocer como la tendencia a llegar a un mismo punto. Tienen aquí una imagen que es muy explicativa de lo que es un límite. Miren, este es el valor que yo necesito analizar, ¿sí? Entonces, la de color rojo es la función. El color azul, la L, viene a ser el resultado del límite y el valor de A es donde yo quiero conocer, donde yo quiero saber a qué tiende. Como les explica aquí, de color rojo la función, de color verde la coordenada que vamos a analizar y de color azul el valor del límite. Fíjense en cómo está actuando esta imagen. Tiene dos puntos, pero tiene un punto en el lado izquierdo y un punto en el lado derecho. Poco a poco lo que están haciendo esos dos puntos es tratar de acercarse al valor de A. Por eso se llaman límites o por eso se lee límite de f de x cuando x tiende a A. Ese tiende puede entenderse también como se acerca. Va a tratarse de acercar estas líneas que se están moviendo, van a tratarse de acercar lo más que se pueda a A, pero nunca van a llegar a tocarla. Entonces acá al lado tienen la simbología. Lim significa límite. X es nuestra variable independiente. F de X es la función que yo voy a analizar. L o también conocida como F de A, que es el valor del límite o la respuesta del límite. Se lee el límite de F de X cuando X tiende a A es L. Así es como vamos a leer. Si pasamos ahora a las formas de analizar un límite, conocemos tres formas: la forma numérica, la forma gráfica y la forma analítica. La forma numérica consiste en el uso de tabla de valores o tabla numérica. La forma gráfica consiste en partir de una gráfica dada y acercarse tanto por la derecha como por la izquierda. La forma analítica consiste en el uso de propiedades. Pasemos a la forma numérica. Por favor, en la parte de abajo ustedes encuentran a todos los autores. Si ustedes desean, pueden hacer clic y pueden dirigirse a la página o a los videos de cada uno de ellos. Consiste en el uso de tabla de valores o también llamada tablas numéricas, donde lo único que se hace es dar valores menores y mayores. Pero esos valores mayores y menores, ¿de qué van a depender? Si partimos de este ejemplo, el límite de f de x cuando x tiende a 1. Ese 1 es mi valor a analizar, lo que quiere decir que yo tengo que dar valores menores y valores mayores. A eso se refiere con acercarse por la izquierda y por la derecha. Para que esté un poquito más claro, pasemos a un ejemplo o un ejercicio demostrativo. Calcular el límite de f de x cuando x tiende a 0. F de x corresponde a esta función. Lo primero que yo voy a hacer para trabajar con forma numérica es centrarme en este valor, cuando x tiende a 0. Si nosotros ubicamos esto en una recta numérica, ¿cuáles son los valores más cercanos? El menos 1 y el 1. Al hablar por la izquierda sería el más cercano el menos 1 y por la derecha el 1. Mientras yo más me acerque al valor de 0,
mi respuesta va a darse, digámoslo, directamente, porque ustedes me pueden decir que el entorno cercano entonces puede ser el -1, el -2, el -3, acá el 1, el 2, el 3, pero en sí yo voy a tener valores un poco distantes entre cada uno de ellos. Por lo tanto, en este ejercicio, cuando x tiende a 0, primero ubico mis dos valores más cercanos y luego vamos viendo qué pasa si yo voy haciendo zoom. ¿Qué pasa si la escala va siendo mucho más pequeña? Entonces yo voy a llegar a un punto donde los valores más cercanos por la izquierda es el -0.1 y por la derecha es el 0.1. Pero si yo continúo haciendo zoom, ¿qué está pasando? A diferencia de estos dos números, se están incrementando ceros. Entonces es ahí cuando yo me estoy acercando lo más que se puede al cero, sin llegar específicamente a esa respuesta. Tenemos que entender que en forma numérica lo que buscamos es el entorno más cercano, es decir, los números más cercanos al valor que me pide analizar. En este caso, el valor que yo necesito analizar es 0. A simple vista pareciera que los más cercanos son el -1 y el 1, pero a medida que yo voy haciendo más zoom, se dan cuenta de los verdaderos valores que son más cercanos. Una vez que ustedes generaron su tabla de valores, generamos la parte de arriba. ¿Cómo obtengo yo los valores aquí abajo? Existen dos formas. La primera es de manera manual, como ustedes han trabajado desde décimo, sustituyendo el valor de x en la función. Ahora, yo les proporciono aquí un enlace donde tienen una página que es un evaluador. Una vez que ingresaron al evaluador, esta es la interfaz. Nos vamos primero a funciones e ingresamos esta función, haciendo uso de paréntesis y del slash. Luego pasamos a la parte gráfica, solo colocamos dibujar gráficas, pasamos al evaluador. Lo siguiente es cambiar el número 5 por el número 9, que es la cantidad de dígitos que vamos a utilizar. Ingresamos los valores que tenemos en la tabla, a excepción del número 0. Por último, damos clic en evaluar. Una vez que utilizaron el evaluador, lo único que vamos a hacer es llenar esta tabla. No evalúo en el 0. Quiero saber del lado izquierdo y del lado derecho hacia qué valor se están acercando. Por favor, quiero que se entienda eso también. Un límite no consiste en simplemente reemplazar el valor de x. Si yo me regreso a la anterior presentación, no consiste en este 0 coger y reemplazar y conocer el límite. No, un límite consiste en analizar a qué valor tiende o qué valor se acerca. No siempre en los límites ustedes van a poder reemplazar y obtener una respuesta. Pero como les menciono, específicamente en este bloque, ustedes van a ver nociones básicas de un límite. Ya en el siguiente año ustedes entrarán más en profundidad de este tema, más en detalle y podrán analizar el resto de circunstancias. Una vez que yo complete la tabla de valores, tengo que analizar lo que pasa en el lado izquierdo y lo que pasa en el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos aquí 2.09, 2.009. ¿Qué está pasando? De poco a poco se van aumentando más ceros. ¿Y hacia qué valor? Si yo diera más valores cercanos a este cero, ¿hacia qué valor vamos a llegar? Vamos a llegar al número 2. Ahora, ¿qué pasa si es que yo analizo por la derecha? Empecé con 1.88, paso con 1.98, 1.99 y 1.999. Si yo siguiera dando más valores y más valores cercanos al 0, ¿hacia qué valor me voy a acercar? Al 2. Aquí tienen la simbología. Límite de f de x cuando x tiende a 0. Este negativo de aquí significa que estamos analizando la parte izquierda o los valores menores. Si pasamos acá tenemos un más, que significa que estoy analizando los valores mayores a 0. Se dice que si los límites analizados por la parte izquierda son iguales a los límites analizados en la parte derecha, se puede decir que sí existe un límite. Entonces yo puedo decir que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es 2. Si ustedes le dan clic aquí van a encontrar una imagen y una explicación de qué pasa si es que en este lado obtengo un número y del otro obtengo otro valor.
Pasemos ahora a los límites, pero vamos a analizarlos de forma gráfica, que es mucho más sencillo. Tengo un ejercicio donde me dice que analice el límite de la función cuando x tiende a 3. Me da una función que en este caso corresponde a una recta. En el ejercicio me dice cuando x tiende a 3, por lo tanto ubico en el eje x el valor de 3 y hallo mis valores cercanos, tanto por la izquierda como por la derecha. Una vez identificados, empiezo desde la izquierda trazando líneas, desde el eje x hacia abajo hasta chocar con la recta y luego las proyecto hasta que llegue al eje Y. Hago el mismo procedimiento, pero cada vez me voy acercando más al número 3. Luego busco desde la primera línea que yo tracé hasta dónde llegó, hasta qué número me está direccionando. Aplico el mismo sentido en el lado derecho. Empiezo trazando líneas entrecortadas hasta chocar con la gráfica y luego las proyecto al eje Y. Después, desde la primera línea que yo tracé, voy viendo qué orientación o hacia dónde se está dirigiendo y finalmente puedo encontrar el valor. En este caso sí existe límite debido a que las dos flechas están apuntando hacia un mismo valor, que en este caso es el número -2. Pero recuerden que la orientación de las flechas, las del eje Y, dependen netamente del orden en el que se están trazando las líneas. Es decir, yo voy analizando o trazo la flecha desde la primera línea que yo tracé hacia la última. Por lo tanto, una vez que yo analicé el límite tanto por la izquierda como por la derecha, puedo concluir que el límite sí existe y es -2. Vamos a enfocarnos en los ejemplos, específicamente en ejemplos de forma numérica, que tiende a ser la más compleja. Ahora, tienen aquí planteado dos ejercicios. La clave en la forma numérica es colocar estos valores de forma correcta. Como una ayuda, cuando el número que está o el que vamos a analizar es positivo, entonces hacia la izquierda lo que hago es primero, coloco el número menor. El menor a 1 es 0 y el resto relleno con 9. Lo que va a pasar es que cada paso que yo dé voy eliminando 9. Del lado contrario, del lado derecho, coloco el mismo número, el resto relleno con ceros y al final coloco el 1. Esta parte va a ser constante. Lo que va a variar es este 1 dependiendo del valor que yo tenga aquí. De igual manera, aquí son constantes los 9, lo que cambia es este 0 dependiendo del valor que tengo acá. Retomando, si es un número positivo, del lado izquierdo coloco el número menor con la cantidad de 9. A medida que voy avanzando, voy disminuyendo la cantidad de 9. Si es el número positivo, del lado derecho lo que yo tengo que hacer es colocar el mismo número y rellenar con ceros y al final el 1. A medida que yo voy pasando, lo que voy haciendo es disminuyendo la cantidad de unos. Pasemos al otro ejercicio. En este caso tengo aquí un número negativo porque me dice el límite cuando x tiende a -2. Cuando es un número negativo, lo que sucede es el caso contrario a lo que les mencioné en el ejercicio de acá. Hacia el lado izquierdo mantengo el mismo número negativo, relleno con ceros y coloco el 1. A medida que voy avanzando, lo que está pasando es que voy disminuyendo la cantidad de ceros. En cambio, del lado derecho pasa lo opuesto. Relleno con 9, relleno con 9. Lo que va pasando es que a cada salto voy disminuyendo mi cantidad de 9. En el caso del 0, del lado derecho lo que hacemos es mantener el mismo 0, rellenar con ceros y al final el 1, y cada salto que yo vaya dando voy eliminando ceros. Y para el análisis de la parte izquierda, lo único que hago es repetir el mismo procedimiento, pero con negativos. Es como que si aplicara yo un espejo y a todo esto le diera la vuelta, ¿sí? Recuerden que en los negativos, mientras más alejado esté del 0, el número es menor. Listo. Una vez que ya logramos completar estos valores,
Como les indiqué, les proporciono el link del evaluador donde ustedes solo ingresan estos valores y los valores de este lado, no el número que está en naranja. Ustedes ingresan y completamos la tabla. Ahora yo tengo que analizar qué pasa en la izquierda, qué pasa en la derecha. Es decir, yo voy a empezar a analizar toda esta parte. Empiezo con 1171, 11.07, 11.007, 11.0007. Es decir, mientras que yo más valores cercanos al menos 2 dé, ¿a qué valor se está acercando? Al número 11. Ahora voy a analizar la parte derecha. Empiezo 10.31, 10.93, 10.99, 10.999. Si yo continúo dando más y más y más valores, me estoy acercando o voy a llegar en algún momento al 11. Como ya vimos en el ejercicio demostrativo, si el límite por la parte izquierda es igual al límite por la parte derecha, el límite sí existe y en este caso es 11. Es muy similar a lo que ustedes tienen que hacer en su tarea. Simplemente les proporciono el ejercicio. Usted tiene que hallar estos valores y luego evaluarlos, analizar por la izquierda, analizar por la derecha y colocar su respuesta. Tienen que mantenerse en el formato que se les da en el ejercicio demostrativo. En el siguiente ejercicio tenemos que hacer exactamente lo mismo. Analicemos la izquierda y luego analicemos la derecha. Estamos empezando con menos 2.65, menos 3.81, menos 3.98, menos 3.99. ¿Hacia qué valor me estoy acercando? Hacia el menos 4. Si empiezo a analizar ahora la parte derecha de este ejercicio, empecé en menos 7.27, luego doy un salto a menos 4.19, menos 4.019, y es decir, cada vez que yo me voy acercando al valor de 1, ¿qué va a pasar? Aquí se van a seguir incrementando ceros y ceros y se va a convertir en menos 4. En este caso pasó exactamente lo mismo. El límite analizado por la parte izquierda es igual a menos 4 y por la parte derecha es igual a menos 4. Si los límites en ambos lados son iguales, quiere decir que el límite sí existe y el límite es menos 4. Bueno chicos, hasta aquí corresponde el tema de esta semana. La siguiente semana nos corresponde analizar forma analítica, que es mucho más sencilla. Y pues finalmente les agradezco mucho por llegar hasta este punto del video. Cualquier duda o inquietud no duden en hacérmela saber. Tenemos la plataforma Schoology, el grupo de WhatsApp o mediante mi correo electrónico.